Bien, hacemos un paréntesis en BN Noticias porque tenemos invitados especiales aquí en nuestro set. Se trata del pastor Luis Aruquipa, que es el presidente del Consejo Nacional Cristiano, además del pastor Óscar Muñoz, vicepresidente de las Iglesias Evangélicas Unidas Bolivia, justamente para tratar un tema muy importante, un tema que está en boga, un tema que preocupa a mucha gente, al margen de quienes dirigen las iglesias, también la población en sí. Se trata de la Ley de Libertad Religiosa. Pastor Aruquipa, primero tenga usted muy buenas tardes y bienvenido a BN Noticias. Muy buenas tardes a todos los televidentes a nivel internacional. Desde Santa Cruz de la Sierra, Pastor Luis Aruquipa, presidente del Consejo Nacional Cristiano por el Derecho a la Vida, la Familia y la Libertad. Pastor Muñoz, también sus saludos para BN Noticias. Muchísimas gracias, Jesús, por la invitación. Estamos muy complacidos de acá y tratar de absorber cualquier duda sobre este tema. Bien, Pastor Aruquipa, primero, se está ya prácticamente por promulgar una ley, la Ley de Libertad Religiosa, algo que en lo que ustedes por lo menos están en desacuerdo, no están justamente de acuerdo con lo que se está haciendo el gobierno en este caso. Sin embargo, hay otra línea también religiosa que sí apoya esta ley. ¿Qué nos puede decir el por qué y cómo se pinta todo esto? Evidentemente, muchas gracias por darnos la oportunidad. Este proyecto de ley que hoy está muy reñido, no es nada que ver con este otro proyecto de ley que la Iglesia ha presentado, ¿ya? Nada que ver con esta otra iglesia, con este otro proyecto de ley que tiene 30 artículos. Este otro proyecto de ley no es ni la sombra de este proyecto de ley. Aquí en la exposición de motivos que nos dice qué es lo que busca la ley, para qué está hecho la ley y por qué se hace la ley. Nos dice: organizaciones religiosas y de creencias espirituales se constituye en fuerza viva del proceso de cambio en el horizonte del buen vivir. Nos están matando a las iglesias y nos están volviendo movimientos sociales afines al MAS. Lo están politizando. Lo están politizando. O sea, nos están volviendo políticos como movimientos sociales. Sacan a la iglesia, al Cristo colonial, y ponen a la Pachamama ancestral. Y nada fuera de eso. Me piden a mí que respete la Constitución Política del Estado, que me someta. Igualdad jurídica, todas las organizaciones religiosas y de creencias espirituales se someten a la Constitución Política del Estado. Yo no puedo someterme a la Constitución Política del Estado, puedo respetarla, no someterme. Porque esta Constitución Política del Estado, la cual ha sido hecha en su preámbulo, que también es el espíritu de la Constitución Política del Estado, correcto, claramente dice: cumpliendo el mandato de nuestros pueblos con la fortaleza de nuestra Pachamama. Esta Constitución Política reconoce a la Pachamama como un Dios. Y la Biblia nos dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, no la Pachamama. Hoy me están diciendo en el artículo 4 que ya no soy iglesia, que soy una organización religiosa. La iglesia es el cuerpo de Dios vivo, pero una organización religiosa es algo muerto. Las organizaciones religiosas son aquellos que tienen un grupo de personas, y las organizaciones espirituales son otro grupo de personas. O sea, me están poniendo a la iglesia como una organización religiosa, espiritual. Hoy nos están diciendo: ya no somos pastores. El pastor predica el evangelio, esto es nuestro manual de vida, esto es mi constitución política, que es respeto en lo espiritual. A esto sí yo me someto, no a esto. Y me están indicando que ahora ya no somos pastores, somos servidores religiosos, o sea, como un servidor público. Y los servidores espirituales son los yatiris, amautos, babalaos, santeros y otros. O sea, nos están poniendo en la misma bolsa a un pastor evangélico, que hablamos de valores y principios, a un santero, a un yatiri, a una amauta que hace sus suyos, o sea, con el suyo, hace sus huacas, sus mesas y todo esto. No conforme con eso, aparte de sacarnos lo que es el Dios colonial, como ellos nos dicen, hoy se creen ahora en dadores de vida y muertes. En el artículo 8 nos dicen: reconocimiento, la personalidad jurídica será otorgada o revocada mediante resolución suprema. O sea, nos están poniendo al arbitrio del poder político de turno. Hoy el MAS se cree Dios al decirnos: les doy su personalidad jurídica, les doy vida, y también tengo la potestad de revocarles, darles muerte a las iglesias, a las organizaciones religiosas. Y no conforme con eso, que todos nuestros bienes
como dice en el artículo 11, dice, causales de revocatoria, y en el artículo 12 no hay causales de revocatoria de persona jurídica y otros aspectos relacionados con la persona jurídica, registro y regulación de las organizaciones religiosas y de creencias espirituales serán establecidos en la reglamentación. Debería estar en una ley el por qué me van a matar, el por qué me van a quitar mi personalidad jurídica, pero no en la reglamentación. O sea, no hay causales aquí en esta ley para mi revocatoria. El gobierno tiene la potestad de darme y quitarme. O sea, vida y muerte. Y hoy nos están diciendo en los recursos y patrimonio, en ningún caso los ingresos y el patrimonio podrán ser distribuidos directa o indirectamente entre sus miembros e integrantes. En caso de disolución, en caso de muerte, las organizaciones religiosas y de creencias espirituales, la totalidad, no estamos hablando de una parte fraccionaria, la totalidad de su patrimonio se distribuirá entre entidades no lucrativas de igual objeto o se donará a instituciones públicas. O sea, al pobre pastor que está construyendo con todo su esfuerzo de años, el Estado les revoca la personalidad jurídica y todos sus bienes se los quita. Pasan al Estado. Pasan al Estado. No conformes con eso, nos vuelven a los pastores asalariados. En el artículo 3, servidores religiosos, conforme a la normativa, los servidores religiosos, que antes éramos pastores o espirituales, a efectos de seguridad social, pueden aportar al sistema integral y de pensiones, afiliarse a la seguridad social de corto plazo como independencia. El inciso 4, los trabajadores administrativos de las organizaciones religiosas y de creencias espirituales estarán sujetos a la Ley General del Trabajo. O sea, aparte de que nos están pidiendo que seamos ya pastores asalariados, las secretarias, todos los trabajadores en las iglesias están con la Ley General de Trabajo. Indemnizaciones, hay que pagarles doble aguinaldo, o sea, aquí ya no va a haber el trabajo voluntariado. El llamado pastoral que nosotros tenemos es el servir sin esperar retribución a cambio. Hoy nos están cambiando como si fuéramos pastores asalariados. Y la iglesia, Jesús nos dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hoy me están diciendo que con esta ley de libertad religiosa me van a mandar a hacer obras sociales. Quiere decir que en vez que sea libertad, lo están coercionando. Me están coercionando, ¿De cuál ley de libertad religiosa hablamos? A quien les habla el día miércoles, cuando estaba en la Cámara de Diputados tratándose, en el Pleno, a las 4 de la tarde me sacan con un contingente de policías, a un pastor con un contingente de policías me han votado. ¿Y qué me decían? Con las fotos, con su teléfono en la mano. Usted es el pastor, usted no tiene el derecho de estar en la Plaza Murillo. O sea, no soy boliviano. Si están sacando una ley de libertad religiosa y me están coartando la libertad de expresión, la libertad de locomoción, ¿de qué ley de libertad estamos hablando? Cuando aquí me dicen en la cooperación, en el artículo 5, relación armónica entre el Estado y las organizaciones religiosas y de creencias espirituales a través de la suscripción voluntaria de convenios destinados a la realización de obra social. O sea, como ya no somos iglesia, porque la iglesia predica el Evangelio, las buenas noticias, hoy vamos a ser organizaciones religiosas que van a ir a hacer obra social. Al servicio del Estado. Al servicio del Estado, vamos a ser administradores económicos como el FONDIOC, vamos a distribuir dinero a quien está con el gobierno. Y la Biblia nos dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jehová. Pero las iglesias que van a ir y van a firmar convenios con el gobierno, su socorro vendrá del proceso de cambio, su socorro vendrá del MAS. Están sacando al Dios de la Biblia y poniendo a la diosa Pachamama, que este gobierno de turno lo tiene. Pastor Muñoz, ¿cuál es su percepción? Justamente ustedes están en contra de esto. ¿Cuáles son las medidas de repente a tomar? ¿Qué van a hacer más adelante? Porque esto, como lo explica por lo menos aquí el pastor Aruquipa, es una imposición, no es una ley que pueda compartirse entre todas las sociedades y todos los religiosos. Bueno, Jesús, la verdad que el Estado está suplantando funciones. La parte espiritual no puede ser legislada. La parte moral, la libertad de conciencia tiene que ser siempre establecido, lo establece la Constitución. Lastimosamente, el gobierno está queriendo introducir creencias paganas que tienen una connotación tremenda de sacrificios de animales, que en la antigüedad justamente fue juzgado esto, para volverlo a actualizar y utilizar a la iglesia evangélica como el medio para hacer nacer a las nuevas creencias espirituales es lo que nos oponemos rotundamente. La Biblia nos habla claramente que qué comunión hay entre las tinieblas y la luz.
Somos luz, somos establecidos para transformar vidas, hemos sido escogidos, tenemos llamado espiritual para llevar una palabra de transformación de vidas, de personas. No estamos acá para ser mediadores del gobierno llevando obras sociales, porque nuestro principal objetivo es transformar naciones a través de la verdad. Y esa verdad no puede ser coartada, porque no nos pueden callar a través de una personería jurídica. Si la personería jurídica es el marco jurídico para que nosotros tengamos libertad, está en una incongruencia, porque las leyes han sido establecidas para sancionar al delincuente, para proteger a la sociedad. Las leyes están para poner normas, límites a la delincuencia, pero no puede una ley dar una libertad, es incongruente. La libertad es innata. Y la libertad de expresar una fe, una religión, una creencia espiritual es fundamental, pero enmarcados en las buenas costumbres. Y vemos ahora últimamente que esto no es una cuestión momentánea, ya ha sido planificado ya desde la creación de la Constitución. Se establece una ideología de socialismo comunitario, y esta ideología de socialismo comunitario está avanzando, lentamente pero seguro. Y el último que tenían fue justamente la fe, y la fe ahora va a ser regulada. Lastimosamente no podemos enmarcar a la fe dentro de una personalidad jurídica. Yo nos lo decimos claramente. Jamás la fe ha podido ser legislada. Y es así que nosotros estamos dispuestos inclusive a cesar nuestras congregaciones. Si las quieren tomar, llévenselas. Porque la iglesia no está en cuatro paredes. La iglesia está en las calles, la iglesia está caminando. La iglesia somos nosotros. Y como tal vamos a seguir pregonando. Si eso nos va a costar la cárcel, vamos a ir a la cárcel. Porque desde Adán, cuando cayó, la simiente de la mujer está en pelea continua con la simiente de la serpiente. Y no nos pueden poner al mismo nivel, ni lo van a poder hacer, aunque quieran con las leyes tratar de hacerlo, de ponerlos al mismo nivel que las creencias de los yatiris, de los amautas. Dios es uno, y ese es el mismo Dios que la misma religión pachamamista que ha estado tratando de cambiar los fundamentos, porque conocemos también que dentro de la antropología existe un Dios Pachacama, es un Dios creador, y ahora tratar de tergiversar las cosas. Estos pueblos tienen todo mi respeto, tienen respuesta a la fe, pero la verdad es una sola en cualquier cultura, y este es el tiempo de prevalecer. Pastor Aruquipa, prácticamente es una ley ya aprobada, tanto por diputados como por senadores. Falta solamente la promulgación. Ustedes continuarán con estas protestas, si se pueden llamar así, pero son protestas pacíficas de la cual se está dando a conocer a la gente qué está pasando con las iglesias. Evidentemente no, ya es este jueves, supuestamente lo van a promulgar a las 8:30 de la mañana, donde están invitando a varios pastores, pero no están yendo pastores, están yendo miembros de una iglesia solamente, ¿no? Correcto. Entonces nosotros estamos preparando un recurso de inconstitucionalidad. Esta ley es inconstitucionalidad, no ha sido socializado, no ha sido consensuada. Somos más de 4,5 millones de evangélicos en Bolivia. Los que están ahí como ANDEP y ALFE, a los cuales responsabilizamos sobre esta ley, no representan ni al 5% de la población. Somos 2,5 millones de votantes. No sea que al gobierno se le dé ese voto castigo, voto bronca, que los 2,5 millones de votantes decidan votarle al presidente. Hasta aquí se te ha terminado. Esta ley es inconstitucional, porque en el artículo 4 nos dice claramente: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión. ¿De qué garantía están hablando cuando me están imponiendo, cuando me están diciendo que ya no eres iglesia, eres organización religiosa? ¿Y qué dice? El Estado es independiente de la religión. ¿Cuál independencia cuando me estás sometiendo a la constitución política del Estado, a la Pachamama, y me dice: yo te doy vida y yo te doy muerte? Jesús ha dado su vida por la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice: sobre esta roca edificaré mi organización, mi religión. Jesús es vida y es vida en abundancia. Justamente, aparte de presentar el recurso abstracto de inconstitucionalidad, ya en la CONADE de Cochabamba nos ha dado un apoyo donde ellos están pidiendo, esta es la carta de rechazo, un comunicado de rechazo donde claramente dice: por tanto se resuelve rechazar la ley de libertad religiosa y organizaciones religiosas y de creencias espirituales por ser contraria a los principios y valores establecidos en la Constitución Política del Estado y atentar de forma flagrante la libertad religiosa. Apoyamos la lucha y todas las medidas que con justa razón promuevan las iglesias evangélicas en resguardo de sus derechos y garantías constitucionales. Ojo, miren esto: promover una denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos este nuevo atropello a la independencia religiosa que el régimen masista está realizando
socializando en contra de la Iglesia Evangélica Boliviana y a las iglesias en general, como nunca antes en los 180 años de historia que se ha dado. No descartamos una marcha desde Caracollo durante 7 días, la marcha por la libertad de fe, y responsabilizamos a ANDEB y ALFE de lo que suceda con la Iglesia Evangélica después de su promulgación. El 95% de la población desconoce el contenido de esta ley. Correcto. Le han mentido al presidente, no ha sido socializado, no ha sido consensuada. Esta ley, el contenido desconocen. Hoy estamos socializando en Santa Cruz, es la segunda vez que estamos viniendo, y los pastores, cuando escuchan todo este proyecto de ley, rechazan contundentemente, porque nos están mintiendo, nos han querido vender gato por liebre. No podemos permitir que la iglesia sea usada políticamente, no podemos decir que la iglesia va a ser un movimiento social. Dios nos ha dado una iglesia, no una organización, no un movimiento social. Nosotros difundimos la palabra, no al suyo, no a las creencias espirituales ancestrales. Nosotros hablamos de un Dios vivo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Perfecto, queremos agradecerles por su visita. Si tienen algo más que agregar a esta entrevista, están los micrófonos de PN Noticias justamente están abiertos para cualquier inquietud de ustedes, y ojalá no sea la primera y la última vez que ustedes puedan visitarnos. Principalmente instar a las iglesias, a los pastores. Oseas 6:4 dice claramente: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto me desechaste el conocimiento, yo me olvidaré de tu sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Hay una palabra clara. El pastor no puede estar exento de lo que está pasando en la sociedad, en las leyes. Sepa muy bien que al adquirir una personalidad jurídica, usted está comprometiendo la verdad. Porque a partir de eso, la personalidad jurídica, solamente vamos a poder hacer cultos y no vamos a poder manifestar la verdad. Si mañana sale la ley de aborto, usted no va a poder hablar desde el púlpito en contra del aborto, en contra de la muerte, como establece Éxodo. Si lo hiciera, no solamente le van a quitar la personería, también se van a quedar con su iglesia. Esta es una ley amañada, con una intencionalidad clara: callarnos. Y la iglesia no puede ser callada. Querido pastor, analice la ley desde la perspectiva del espíritu, no de sus conveniencias económicas que tiene el gobierno y que nos quieren hacer creer que lo más importante son nuestras paredes, nuestro grupo de alabanza o nuestra infraestructura. Esa no es iglesia. La iglesia se la puede regalar al gobierno. Las calles van a empezar a escuchar, y mejor, porque no nos vamos a someter a una ley que está tratando de coartar la libertad, que es la libertad de hablar la verdad. La verdad es Cristo, y el Cristo solamente puede salvar esta nación. Olvidé una pregunta, tal vez, para que se aclare un poquito antes de la despedida. ¿Qué pasa con esa parte de la iglesia que supuestamente o aparentemente está apoyando esta ley? Coméntenme. Justamente el 24 de diciembre firmaron un convenio ANDEB y ALFE. Señor presidente, con las organizaciones que usted ha firmado, se les puede decir a ellos sí, organizaciones ANDEB y ALFE, no tienen personería jurídica. ¿Con qué legalidad han firmado un documento a nombre de la Iglesia donde dicen los 3 puntos? El canciller Diego Pari informó sobre la firma de un convenio con la Iglesia Evangélica, la misma que contempla 3 puntos. Ley de libertad religiosa e independencia del Estado en el marco. Sabemos que no es una ley de libertad religiosa, es una ley que nos quiere volver movimientos sociales, sacar al Cristo colonial y poner ahí a la Pachamama ancestral. Reconocimiento de la institucionalidad democrática, cuando todos sabemos que hoy estamos viviendo en una dictadura y nos dicen con una doble moral estas organizaciones: no nos metemos en política. ¿Y por qué van al gobierno a reconocerle como si fueran un gobierno democrático? Y el tercer punto, coordinación de programas y proyectos sociales. O sea, les doy su ley, me reconocen democráticamente y les pago para que hagan obras sociales. Eso es lo que han vendido su conciencia por un plato de lentejas. A pesar de que Asambleas de Dios de Bolivia, que tiene más de 2.800 iglesias en Bolivia, ha pedido un control previo de constitucionalidad al polémico proyecto de ley a la Cámara de Senadores. Ha presentado una carta con las observaciones. ¿Y qué han hecho la Cámara de Senadores? Con sus rodillos lo han aprobado. Toda la oposición, gracias a todos los senadores y los diputados que nos han apoyado, que han sido nuestra voz, de aquellos que no tenemos voz dentro de la Cámara de Senadores, han rechazado, pero con su rodillo parlamentario, los levantamanos lo han aprobado. Nosotros no descartamos tomar medidas más drásticas, como esa marcha, como el rechazo de inconstitucionalidad, y abandonar
los templos y salir a las calles a predicar. Así nos metan a la cárcel. Estamos dispuestos a perder, a sufrir y a morir por Cristo. Muchas gracias, Dios nos bendiga. Les habla el pastor Luis Aruquipa, presidente del Consejo Nacional Cristiano. Pastor. Otra cosa más, hay que se recuerde, hay que hacer memoria. El año 2006, similar convenio firmó Hugo Chávez con la Iglesia Evangélica en Venezuela. La Iglesia se empeñó por unos cuantos pesos de obras sociales y vendió su legítima responsabilidad, su propósito. Porque dice Mateo 16, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán. La Iglesia fue establecida para confrontar a toda potestad de las tinieblas. Cuando negocia por dinero, las consecuencias las están viviendo en este momento Venezuela. La tierra ha vomitado a sus habitantes y hoy vemos venezolanos por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Gracias. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle la presencia de ambos, el pastor Luis Aruquipa, el presidente del Consejo Nacional Cristiano, además también del pastor Oscar Muñoz, vicepresidente de la Iglesia Evangélica Unidos Bolivia. Ojalá, que les reitero, que no sea la última vez, y las puertas, les reitero, están abiertas, las puertas de BN Noticias para todos ustedes. Muchas gracias, Jesús. Dios nos bendiga. Muchas gracias. Bien, con esto entonces continuamos con BN Noticias en un segundo más.